Buenas tardes, alumnos. Esta clase va a ser la primera que subo para ustedes y quiero que sea una clase de repaso, de acuerdo a lo que vimos la última vez que estuvimos en clase presencial. Si recuerdan, teníamos esta figura, o al menos esta es la figura que yo dibujé cuando estuvimos usando los primeros comandos en AutoCAD. Y es justamente lo que vamos a ver. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver desde el principio lo que les comenté en esa clase y los comandos que vimos para que todos estemos en el mismo canal. Y probablemente mañana suba otra clase que sigue de esta con un poquito más de comandos, un poquito más de cosas, pero para que todos empecemos desde el principio, valga la redundancia, porque pues ya tiene tiempo que vimos esa clase, tiene más de, pues ya va para 2 semanas, además de que pues algunos no estaban y prefiero que todos empecemos igual, ¿sale? Para empezar, les recuerdo que la versión de AutoCAD que estamos usando, les había comentado que es mínimo 2018. Es la versión que yo estoy usando ahorita, si se fijan aquí en la computadora, es AutoCAD 2018. Pero también se pueden ir ustedes a la página de Autodesk, que es esta que estoy poniendo aquí, y ustedes pueden hacer una cuenta de estudiante. Esta página que estoy presentando aquí es la versión o más bien el portal para estudiantes de Autodesk. Autodesk es la empresa que desarrolla AutoCAD y aquí podemos nosotros bajar o descargar software gratis. ¿Okay? Lo único que tienen que hacer es hacerse una cuenta, comprobar en qué escuela están estudiando para que les permita hacer esa cuenta y bajen el software gratuito que les da una vigencia más o menos de 3 años, si mal no recuerdo, pero pues es tiempo más que suficiente para el tiempo que ustedes estén en la universidad y puedan seguir usando el software de manera gratuita. Así que, primero que nada, si no tienen el programa, pues para que se hagan una cuenta aquí en esta página y descarguen el software y sería pues la versión 2020 la que pueden bajar, pero también están las versiones pasadas. Por ejemplo, si su computadora es muy lenta, pueden bajar la versión 2018. ¿Sale? Pues una vez instalado el software, este es el programa, este que estoy aquí poniendo en la pantalla, es AutoCAD 2018 como les había comentado. Ya tengo aquí un archivo llamado práctica1.dwg. DWG es la extensión de archivos que vamos a usar, quiere decir drawing. Si se fijan, es como si escribiéramos en inglés dibujo, pero sin las vocales, ¿ok? Eh, Primero que nada, pues vemos que la interfaz es muy diferente con respecto a Illustrator, aunque por la costumbre de usar programas de diseño ya de pronto podríamos encontrar partes que se nos hacen muy parecidas entre sí. Una de las partes que nos pueden parecer similares es cómo está dividido esto que estoy aquí destacando con el cursor, que sería como el equivalente a la barra de herramientas en el caso de Illustrator. Aquí también están organizadas las herramientas de una forma eh, de acuerdo a tipos de herramientas, no están de una forma aleatoria ni nada de eso. Y de hecho aquí tienen nombres estos grupos, miren, es como si la barra de herramientas de Illustrator tuviera grupos. Por ejemplo, tiene esta parte que dice dibujar. Aquí están todas las herramientas para dibujar. Luego viene este que dice hatch, es para hacer achurados. Block es para hacer bloques, para seleccionar también bloques según o editar. Modificar texto y dimensiones. Aquí, por ejemplo, en dimensiones nosotros podemos poner acotamientos, podemos poner unidades de medida, por ejemplo, en pies, puede ser pulgadas, puede ser yardas, puede ser metros, etcétera, o kilómetros, ¿no? Si estamos haciendo un plano grande, por ejemplo, de urbanización. Y así como están esas, tenemos otras partes más específicas, que es este que hice leader y este que hice table, y estos que no vamos a ver porque son para cosas todavía más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, este que hice paramétrico es para un tipo de trabajo que se llama así justamente diseño paramétrico. Ok, esta es la pantalla que aparece cuando nosotros abrimos el programa sin abrir ningún archivo. Es decir, cuando yo le doy clic aquí en el dock o en el caso de Windows, cuando le doy clic al icono de AutoCAD, lo primero que va a suceder en la mayoría de las veces va a aparecer esta pantalla o una pantalla similar que sería la pantalla de presentación del programa.
Aquí nosotros podemos abrir algún archivo que ya hayamos usado, que ya hayamos hecho, o podemos también crear un nuevo archivo, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice nuevo, le voy a dar clic aquí para crear un archivo nuevo y me va a presentar algunas alternativas, algunas versiones de archivos que puedo usar que son plantillas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de este que dice arquitectural, o en inglés dice pues Architectural Imperial. Quiere decir que es un archivo arquitectónico o como si fuera una lámina o un plano de esos que ustedes hacen en su clase de dibujo. Trae de hecho su cuadro de datos y todo ya puesto. Y dice imperial porque son las medidas que está usando. Imperial se refiere a las medidas como pulgadas, pies, etcétera. ¿Ok? Y este que dice Architectural Metric es el mismo archivo, pero con unidades métricas, el sistema métrico, que como todos sabemos son metros, centímetros, milímetros, etcétera. ¿Ok? En el caso del ejercicio que vamos a hacer hoy, es un archivo normal vacío. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, este primero que aparece aquí. Voy a usar entonces esta versión, este primer archivo que dice aquí AutoCAD Name Plot Styles. Ese es el que le voy a dar doble clic o le doy aquí en Open. Ahí espero a que se abra el archivo y ya tengo aquí un archivo nuevo, ¿ok? Entonces, ahora que ya tengo el archivo abierto, voy a minimizar la pantalla, lo voy a dejar así. Ya tengo un archivo nuevo. Entonces vamos a seguir explorando. Por ejemplo, ahorita les mencioné sobre este lado de la interfaz. Recordamos que interfaz es todo tipo de comunicación entre la computadora y nosotros. Entonces la interfaz de AutoCAD, pues vemos que, como les había mencionado, está parecido a la barra de herramientas de Illustrator, pero de una forma gráficamente distinta. ¿Ok? De este lado tenemos también capas. Aquí, al igual que en Illustrator, podemos trabajar por capas. Eso lo vamos a ver en otra clase, ahorita no lo vamos a usar. Y aquí están algunas propiedades que nosotros podemos modificar en cuanto a capas o relacionado con capas, que también esto lo vamos a ver en otra clase, así que por el momento no nos vamos a preocupar por este lado de la interfaz. Vamos a empezar a dibujar algunas cosas aquí en AutoCAD para entender bien cómo funciona. Entonces, lo primero que tenemos que entender de AutoCAD es que funciona de dos maneras, por así decirlo. Funciona por medio de comandos o funciona también con las herramientas que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me voy acá justamente con esta herramienta que dice línea. Y si se fijan ahí dice comando línea. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy acá al espacio de trabajo y escribo con el teclado line, que es el comando que me decía acá en la herramienta command line, ¿ok? Quiere decir que si yo me voy aquí al espacio de trabajo y escribo line, me va a salir alguna herramienta que tenga esa palabra como comando. En principio o en primer lugar me sale esta herramienta que dice line, ¿ok? Pero hay otras más, si se fijan, que tienen la palabra. Entonces todas las que tengan esa palabra me van a salir aquí. Pero en primer lugar siempre me va a salir la que tiene la palabra pura, por decirlo de alguna forma, o la herramienta que más se use, ¿ok? Entonces le doy clic a esa palabra para activar el comando línea o line. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Pues simplemente dando un clic por acá. Luego me voy, por ejemplo, para acá a este otro punto y ahí puedo dibujar otra línea. Perdón, aquí poner otro nodo para que quede dibujada la línea. O me puedo ir para acá y aquí darle clic. En fin, según lo que yo necesite. Y ahí ese numerito que se va moviendo me está diciendo... Bueno, hay dos numeritos. Uno me está diciendo cuánto mide, según las unidades que yo haya puesto. Y el otro me dice qué ángulo tiene esta línea. Por ejemplo, si a mí me dicen que dibuje una línea a 45 grados, de entrada ya sé que es de esquina a esquina en una figura cuadrada. Pero por si las dudas, ahí me está diciendo que está a 45 grados. Le doy clic y ya tengo ahí
esa línea a 45 grados. Solo que si yo no suelto el comando, por decirlo de alguna forma, si no suelto el comando, AutoCAD entiende que yo quiero seguir dibujando líneas, por ejemplo, otra línea para acá, y así sucesivamente hasta que yo suelte el comando. Ahora, ¿cómo lo voy a soltar? Voy a presionar la tecla ESC en el teclado y así suelto la herramienta y ya tengo ahí la línea dibujada, pero ya no tengo la herramienta Align activada. Si requiero dibujar otra línea, pues tendría que activar nuevamente el comando o la herramienta y empezar a dibujar. Por ejemplo, yo voy a dibujar una línea de aquí a aquí y nada más quiero quedarme con esas dos líneas por el momento, ¿ok? Vamos a ver ahorita en esta clase es uno que también vimos ahí en esta primera clase, que es offset, ¿ok? Offset sirve para copiar líneas y dibujarlas separadas entre sí con respecto a la que estamos copiando. Me explico. Primero que nada, se escribe así, offset, así como lo estoy escribiendo ahí, OFFSET, y si se fijan ahí ya me sale el comando. También esa herramienta la encuentran acá en el grupo de modificar. Aquí está esta herramienta, miren. Offset, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a seleccionar aquí en la línea de comandos, en la lista, y lo primero que me dice es que especifique la distancia para hacer este offset. Entonces, primero tengo que decirle entonces qué tan separada esté una línea de la otra. Por ejemplo, si quiero que esta línea esté separada de aquí, por ejemplo, le voy a poner 2 cuadritos de distancia. Después me pide que le diga cuál es el objeto que quiero copiar y miren, ahí lo dibuja ya sea para un lado o para el otro de acuerdo a la distancia que yo le dije que la dibujara, ¿ok? Lo voy a volver a hacer para que les quede más claro. Voy a regresar hasta el principio, voy a escribir offset, selecciono el comando, lo primero que me pregunta es especificar la distancia, entonces le doy clic, como referencia uso la misma línea que quiero copiar, marco 2 cuadritos de distancia, ahí se alcanza a ver esta pequeña línea amarilla que es la que va a especificar la distancia, ¿ok? Entonces yo le pongo aquí que sea de 2 cuadritos de distancia y luego me dice que seleccione el objeto que quiero copiar, que sería esta línea, y lo puedo poner para acá o lo puedo poner para acá, pero siempre me va a dar esos 2 cuadritos de distancia porque es la distancia que yo le marqué. Entonces aquí ya le doy clic y ya tengo esta línea copiada. Voy a hacer lo mismo con esta de acá, ¿ok? Miren, si yo no cambio la distancia que estuve especificando en un principio, me va a dibujar este offset de esta otra línea, la va a hacer exactamente a la misma separación que yo ya le había marcado, que son 2 cuadritos. Entonces, si yo tengo que dibujar líneas que estén igual, por ejemplo, si es un muro y quiero que esté al mismo grosor, pues no tiene caso volver a marcar la distancia si ya lo había hecho en un principio. Lo único que tengo que hacer es ponerme a copiar líneas. Por ejemplo, esta también la voy a copiar aquí. ¿Ok? Y ya tengo estas copias exactamente a la misma distancia que lo que había marcado en un principio. Ahora, si yo tuviera otra línea que tengo que copiar a distancias distintas de las que ya había dibujado, entonces tengo que volver a marcar esa distancia. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer seleccionando la herramienta. Me dice que especifique la distancia y digamos que yo tomo como referencia esta línea que es la que quiero copiar y le voy a poner más distancia, más o menos unos 4 cuadritos por ahí así. Ahora me dice que seleccione el objeto que quiero copiar y lo mismo, ¿no? Ya sea para un lado o para el otro, pero me lo va a copiar a la distancia que yo le marque y ya está. Ahí tengo la copia de esa línea. Vamos a ver otro comando que también vimos. Todos los comandos que estoy diciendo, para los que no fueron ese día, todos los comandos que estoy mencionando ahorita son los que vimos en la primera clase de AutoCAD, ¿ok? Para que no se pierdan o no sientan que ya se perdieron esa clase. Por eso estoy haciendo esta clase de repaso, ¿sale? Bueno, otro de los comandos que vamos a ver es uno que se llama trim o TRIM, trim. En inglés trim quiere decir recortar.
y justamente sirve para eso. Por ejemplo, aquí yo tengo estas líneas verticales que están cortando, que están cruzando con estas líneas horizontales, y lo que quiero es que queden bien cortadas con respecto hasta donde topen o hasta donde yo necesite que lleguen y que no se pasen. Por ejemplo, este pedacito que se pasa aquí de esta línea vertical. Entonces voy a recortar líneas y para eso voy a escribir aquí el comando trim, que es el mismo que encontramos acá. Ok. Entonces le voy a dar clic a Trim y me dice que seleccione los objetos. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo selecciono estos objetos y luego le doy Enter y me dice que seleccione el pedacito que quiero recortar, que en este caso sería esta línea. Por ejemplo, si quiero recortar esto y nada más dejar hasta donde se topan estas dos líneas, pues ya están recortadas. Como estoy seleccionando estas dos líneas, todo lo que se tope con ellas me va a dejar recortarlo. Por ejemplo, este pedacito de aquí también puedo aprovechar para recortarlo y hasta ahí porque son las líneas que tengo seleccionadas. No me va a dejar, por ejemplo, recortar este pedacito porque no toca ninguna de las líneas que yo tengo seleccionadas. ¿Ok? Lo voy a volver a hacer para que les quede más claro. Entonces tengo estas líneas, voy a recortar, para eso escribimos aquí trim, le doy clic y lo primero que tengo que hacer es seleccionar las líneas que quiero limpiar, por decirlo de alguna forma, que serían esta línea y esta línea. Por el momento son las únicas que quiero limpiar. Ya que tengo seleccionadas las líneas, le doy enter en el teclado y ahora sí, lo que sigue es seleccionar los pedazos que quiero quitar o las partes de línea que quiero quitar. También esta la puedo quitar porque esta, aunque no está seleccionada esta línea, está intersectando con las líneas que yo tengo seleccionadas. Por eso me permite recortar. ¿Ok? Y si por ejemplo quiero limpiar esto de acá, entonces tendría primero que escribir trim. Selecciono el comando y seleccionamos las líneas que queremos limpiar, que serían estas dos. Y ahora sí, puedo recortar, por ejemplo, le doy enter y recortamos aquí. Podemos recortar esto de aquí y ya tenemos esta parte limpia, ¿ok? Ya tenemos ahí esa parte sin nada de que esté cruzando de forma indeseada. Lo mismo podríamos hacer acá. Le puedo poner trim. Seleccionamos esta línea, seleccionamos esta de acá y le doy enter. Y ahora sí, voy a recortar este pedazo, este también, porque está tocando las líneas que yo tengo seleccionadas. Y digamos que nada más quiero quedarme con esta parte de aquí, ¿ok? Entonces ya está. Y este no me dejaba recortarlo porque es muy fácil, en todo caso lo podría seleccionar y borrar con backspace o delete, ¿ok? Pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Otro de los comandos que vamos a ver el día de hoy es extend. Y justamente como dice su nombre, extend es para extender líneas tomando otra como referencia o algún objeto como referencia. ¿Eso qué quiere decir? Miren, aquí voy a escribir extend. ¿Ok? Seleccioné el comando y lo primero que tengo que hacer es seleccionar una línea como referencia para extender las demás. En este caso voy a seleccionar esta línea vertical como referencia para extender estas de aquí. ¿Ok? Entonces la selecciono, presiono enter y ahora voy por las líneas que quiero extender, que son estas dos, hasta donde topan con esa línea me sirven como referencia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si selecciono esta? Pues no me deja. Fíjense cómo sale ahí en el cursor un icono de prohibido y dice que esta línea no intersecta con la que estoy usando como referencia. Básicamente es lo que me está diciendo este letrerito. ¿Ok? Entonces lo voy a volver a hacer para que no haya dudas. Y entonces escribo extend. Aquí está el comando. Selecciono la línea de referencia, doy enter y ahora sí extiendo las líneas que quiero usar hasta donde topen con este otro. ¿Sale? Ok, otro de los comandos que vamos a ver hoy es uno que se llama fillet y sirve para unir líneas que estén separadas y que se puedan juntar. Ok, por ejemplo, voy a escribir aquí el comando, es fillet, tal cual como lo vemos ahí, Fillet.
Le doy clic y lo que hago es seleccionar las dos líneas que quiero juntar, que en este caso serían estas dos, y vemos cómo hace esta pequeña curvita para juntar esas dos líneas. De igual forma puedo seleccionar esta y esta de acá. Oh, por cierto, tengo que volver a escribir el comando cada vez que lo uso. Le doy clic a esta y ya tengo esas dos líneas juntas. ¿Okay? Y así podría seguir con las demás. Por ejemplo, juntar esto de aquí, juntar estas de aquí. ¿Okay? Aquí voy a escribir otra vez fillet. Lo selecciono y selecciono esta línea y esta y ya tengo ahí como una figura parecida a una L. ¿Okay? Entonces esa es la forma en que nosotros reunimos o más bien juntamos líneas o cerramos figuras cuando sea necesario. Último, el comando que vamos a ver hoy es mirror, como se dice espejo en inglés, mirror, y justamente sirve para eso, para poder hacer dibujos o más bien duplicar dibujos en diferentes puntos de referencia o usando diferentes puntos de anclaje. ¿Ok? Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo, voy a escribir aquí mirror. Le doy clic y me dice que seleccione los objetos que quiero copiar. Como en este caso quiero seleccionar todas estas líneas, voy a hacer una caja de selección dando un clic acá de este lado, arrastro para dibujar este círculo y seleccionar todas las líneas que quiero copiar de un jalón. ¿Ok? Entonces ya tengo seleccionado lo que quiero copiar, ahora le doy enter y me dice que especifique el punto donde va a ser el anclaje para acomodar la figura copiada o las líneas copiadas. Es decir, la distancia, algo parecido a la distancia sería que va a usar como referencia. Si yo le doy, por ejemplo, clic aquí, voy a dar estos dos cuadritos de distancia y le doy clic, lo que va a seguir es que me va a presentar la copia de la figura con dos cuadritos de distancia que yo puse más los dos cuadritos de distancia que está poniendo cuando está copiando la figura. Es decir, lo copia con todo y distancia para que quede más claro. ¿Ok? Entonces ya nada más quedaría acomodarlo bien. Le doy clic y ya tengo la figura copiada. Siguiente paso, me dice aquí que si quiero borrar la figura de referencia. Le digo que no en este caso porque quiero conservar ambas. O por ejemplo, si quisiera borrar la referencia porque no la necesito, pues le digo que sí. ¿Ok? Aquí ya estoy seleccionando otra vez, vuelvo a dar esa distancia de dos cuadritos, vuelvo a acomodar esto. Si le digo que sí, va a borrar la seleccionada porque es la figura de referencia y me quedo nada más con la copia. Pero en este caso yo quiero quedarme con las dos, así que no me va a convenir y la voy a usar como le hice a la primera vez. Le doy enter, pongo la referencia. Acomodamos que quede bien alineada. Le digo que no quiero borrar la imagen de referencia o las figuras y ya está. Entonces ya tengo un duplicado a la distancia que yo le especifiqué. ¿Ok? Y pues eso sería todo por la clase de hoy. Practiquen estos comandos, por favor. Me ponen en los comentarios aquí en el Classroom si quedó alguna duda o si todo quedó claro. Y nos vemos en una siguiente clase de AutoCAD, ¿sale? Nos vemos.